Hola, bienvenida, bienvenido a este su programa, la entrevista de la semana. Como siempre, a través de las pantallas de Ulagos TV, usted nos aprecia ahí a través de las pantallas y nos escucha. 107.5, ¿ah? Y me había equivocado recién, 107.5 en su dial de la radio de la Universidad de los Lagos. Bueno, y voy a presentar a nuestro invitado. Estamos muy contentos de recibir al director docente de la carrera de agronomía de la Universidad de los Lagos, ingeniero agrónomo Mauricio Molina. ¿Cómo está? Bienvenido a la entrevista de la semana. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por la invitación. Todo bien. No, gracias por participar para poder compartir con ustedes informaciones relevantes. Pero como siempre, acá en la entrevista de la semana tenemos una sección de la presentación para ver quién está detrás del rol, detrás del cargo, en fin. Así que lo primero es preguntar de dónde eres, Mauricio, y esa pregunta tan valiosa en términos de lo que implica para alguien elegir una carrera, ¿por qué elegiste este mundo de la agronomía? Perfecto. Soy de Santiago y fíjate que llegué recién el año 2022 físicamente a la Universidad de los Lagos. Partí, sí, mi participación con la universidad haciendo clases cuando estábamos saliendo de la pandemia, el segundo Mm. semestre. Así que me tocó hacer un semestre de clases a distancia, fíjate. El director docente de ese momento me pidió venir a hacer un laboratorio, porque en ese tiempo, ¿te acuerdas tú? Se estaban recién abriendo los Sí. laboratorios, en fin. Y tuve la oportunidad de venir a conocer justamente la generación del año 2020, que es la que había ingresado unos años antes que comenzara yo a hacer clases. Y luego el año 22 me vine con familia, con todos, juntos acá a Osorno, a seguir cultivando lo que venía haciendo yo. Yo había trabajado como haciendo docencia e investigación en otras universidades. Yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Santiago y siempre estuve relacionado al mundo de la academia. Así que nada, pues, se abrió la posibilidad de venir acá, región muy bonita, con un proyecto tremendamente tentador, diría yo, por el desarrollo, una carrera recién partiendo, imagínate, así que tomamos la decisión como familia de venirnos todos juntos. O sea, un tremendo cambio como familia. ¿Y por qué Sí. elegiste este ámbito, este estudio, esta línea de estudio de la agronomía? Mira, fíjate, yo incluso le digo eso a los estudiantes, la agronomía tiene una gracia y es que cuando tú estudias esta carrera te preparas en distintos ámbitos del conocimiento y te da mucha flexibilidad a posteriori, cuando vas a ser profesional. Se estudia matemática, se estudia biología, se estudia química, somos un poco ingenieros, vemos temas de ciencia biológica y trabajamos con organismos vivos, digamos. Jugamos con el clima o tratamos de acomodarnos al clima, entonces es una carrera que tiene una paleta de posibilidades tremendamente amplia y dado que a mí particularmente no había nada en específico que me gustara mucho más que otra cosa, opté por eso en parte sin tener a nadie, fíjate en mi familia, que fuera del rubro. ¿Y cómo fue la elección? Súper bien, po, súper bien, quedé súper tranquilo. De hecho, otra de las gracias que tiene, y de hecho por eso como me he venido desarrollando profesionalmente, tiene que ver con que tú puedes hacer pega de escritorio, ¿cierto? Analizando datos, haciendo presentaciones, elaborando tus clases probablemente, trabajando en el laboratorio con los estudiantes, trabajando en un laboratorio con empresas y eventualmente también en terreno, pues, donde las papas queman. Así que es súper versátil y eso siempre me ha gustado. Oye, pero qué importante este mensaje porque a veces, claro, el estudiante no sabe qué elegir porque no necesariamente está todavía Mm, como encantado o mm. inspirado por la carrera, pero ahí muchas veces hay un encantamiento o un reencantamiento. Y bueno, lo decíamos ya, el asumir este desafío, venirse desde allá de Santiago con la familia, em, fue un desafío atractivo la carrera, Mm. pero me imagino que también hubo a lo mejor voces que decían, pero ¿cómo abrir una carrera de agronomía acá en la Universidad de los Lagos? Pero ha sido totalmente provechoso por todo lo que nosotros hemos visto. Absolutamente. De hecho, se contactaron conmigo en su momento las autoridades, la dirección departamental, la persona que estaba a cargo en ese momento de hacer de llevar a la ejecución la generación de la carrera y cuando me mencionaron solamente el hecho, por ejemplo, de que no existía una universidad pública que fuera capaz de ofrecer esa carrera, me pareció muy extraño teniendo a la mano los números de una región como esta, digamos. Y por lo mismo fue tremendamente atractiva apenas me lo mencionaron.
Entonces, si bien, como dices tú, fue complicado en un inicio adaptarse a un clima que no conoces, eh, el apoyo, digamos, familiar no existía porque casi toda mi familia es de mucho más al norte. Cuando tú estás en un lugar que te gusta lo que estás haciendo, ese es un impulso, digamos, eso es lo que te motiva y eso te mantiene en esto y por cierto que no me arrepiento, estamos con todas las pilas para sacar esta carrera adelante, digamos. Bueno, y ustedes ya tienen también bastante investigadores, investigadoras que han tenido logros que no solamente influyen en el estudiante en el aula, sino que también los vínculos, por ejemplo, con el mundo de la agricultura, con proyectos. ¿Cuál es el análisis ahí? Por ejemplo, ¿cómo fue recibida esta carrera por el mundo de la agricultura? Bueno, ahí la verdad es súper amplia la pregunta porque hay varias cosas que uno tiene que evaluar probablemente. Primero, estamos en un contexto en donde tenemos, por ejemplo, encima los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, digamos, que da ciertos lineamientos para la producción a futuro, técnica, económica y ambientalmente adecuados, digamos, en una sociedad que queremos que crezca en equidad. Y la carrera se generó un poco incubada con esa idea de generar nuevos y nuevas ingenieros agrónomos y agrónomas que tengan la capacidad de adaptarse a los nuevos desafíos, pero siempre manteniendo esta idea de producción sostenible. Entonces, en ese contexto, la masa de profesores que nos ha podido apoyar está haciendo muchas cosas al tiempo, entendiendo que para dar respuesta a esos desafíos hay que investigar, hay que hacer vinculación con lo que nos rodea, las empresas, los agentes, los actores, los tomadores de decisiones y por cierto estar en el aula, que es hacer docencia. Y las cosas en realidad nosotros como carrera no las vemos de manera aislada, sino que todas son integradas, esta es una mirada más bien holística. Como bien dices tú, muchos de nuestros profesores y profesoras están haciendo investigación con empresas de la región y también participando en proyectos de fondos públicos, concursables, fondos internos de la misma universidad, y todo eso nos ha traído mucho rédito, nos ha permitido conectarnos con el entorno, nos ha permitido que el entorno empiece a confiar en nosotros, en abrirnos espacio como carrera, que es un gran desafío que tiene una carrera nueva en una región como esta, donde habían instituciones en otras regiones que eventualmente eran un polo de atracción, ¿verdad?, para los estudiantes que querían estudiar esta carrera en la misma región. Y por cierto, esa investigación termina permeando en el aula y es lo que uno le enseña a los estudiantes. Entonces, siempre nuestra mirada ha sido así, más bien transversal, tratar de atacar lo que es universidad, ¿no? La universidad es eso, es docencia, investigación, vinculación, y tratamos de que todos los componentes de nuestra carrera por lo menos traten de hacer eso, digamos. Sí, claro, y no, y esto se ha percibido, reitero, por este acercamiento desde el mundo empresarial, el mundo agrícola, el mundo privado en general Mm. con esta carrera. Pero yo les quiero contar que hace muy poquitos días, la semana pasada recién, hubo un hito acá en la Sí. carrera, un hito que estábamos comentando inclusive porque fue público, con las puertas abiertas, con mucha expectativa por una parte, mucha presión por otra, porque se realizó el primer examen de título de la carrera de agronomía y ahí decía presión porque lo comentaba fuera de micrófono, generalmente el estudiante con lo que significa un examen de Mm. título quiere que esté en el fondo en la pura comisión prácticamente y tratar Sí. de pasar esa prueba tan decisiva. Pero en esta ocasión, ¿cierto? Hubo mucha gente que lo va a comentar acá el profesor y aprovechamos de felicitar desde ya nuevamente a Krishna Fernández Sepúlveda, la primera titulada que pasó exitosamente el examen. Pero me gustaría que lo comentara, ¿qué significó eso, este hito, por qué era tan relevante y no defraudó a nadie? Ella es una profesional, Mm. pero ahí tremenda con tanto público. Sí, efectivamente fue un hito súper importante, súper relevante, de alguna manera esperado también, porque finalmente es como el cierre de un ciclo, digamos, o el comienzo del cierre de un ciclo, porque nosotros, por cierto, esperamos que vengan muchos más estudiantes como Krishna. Esto se realizó el miércoles recién pasado. Fue un hito bien importante y le quisimos dar el realce que merece. Imagínate lo que es generar la primera ingeniero agrónoma, mujer por lo demás, de la universidad, de la carrera, y un poco haciendo
o tomando conciencia de lo que eso significaba, si bien nuestros exámenes siempre son públicos, y como dices tú, quizás no es tan común en la universidad que muchas personas vengan a ver los exámenes o las defensas de exámenes, en esta ocasión nos conseguimos, gracias al equipo directivo de la universidad, la sala de la vicerrectoría académica. La sala se llenó, vinieron compañeros del estudiante, vino la familia del estudiante, participaron profesores, además de el equipo, o más bien el cuerpo profesorado que era parte de su comisión evaluadora. Me permitieron estar ahí como moderador también, que para mí era un orgullo poder estar haciendo esa moderación frente a esto que se veía venir que iba a resultar muy bien. Y con un estudiante que estuvo a la altura, digamos, un estudiante que mantuvo la calma, que estuvo siempre tranquila, y que en el relato fue súper interesante cómo ella eh, le dejó mucha claridad tanto a la comisión evaluadora como a todos los presentes lo que había ella hecho. Y eso es tremendamente importante porque uno lo que ve en estos exámenes es el crecimiento que puede llegar a tener un estudiante. Y por eso nosotros creemos que los estudiantes se titulen a través de una tesis o una memoria es algo que finalmente termina siendo en beneficio de ella. Y así fue. Y te comento algo adicional de esa defensa, y es Ya. que quizás para ponerle más complicación, pero también hacerlo mucho más bonito, la estudiante tenía una profesora que era su profesora coguía, digamos, que era la líder del proyecto de investigación donde ella desarrolló su tesis, que era de Centro de Investigación del INIA Remegue, con quienes tenemos muy buena relación, por cierto. Y por lo tanto, la tesis de ella significó un desafío de ir a trabajar la práctica en otra institución que no era necesariamente su universidad, donde hizo análisis, por cierto, se juntó con su profesor. Entonces eso también al principio significó una presión adicional para ella, ¿cierto? Acostumbrarse a otro mundo, Así es. trabajar con otra gente, rendirle cuentas a otra persona con la cual no había tenido mucho conocimiento a lo largo de los semestres. Y por lo tanto, que haya salido bien de esto nos dejó felices y llenos de orgullo, por cierto. Sí, y bueno, y contarles que tuve la oportunidad de entrevistar a Krishna, titulada, pero también a la profesora, y ella, claro, nos decía, su nombre es Ana María Méndez, sí. Méndez, Ana María Méndez, aprovecho de enviarle un saludo, ella está ahí en Inia Remegue, y ella nos decía que desde que comenzó el vínculo con la estudiante, bueno, ya no es estudiante, Krishna, hace como 2 años, eh, vio una evolución, un trabajo constante. Ahora, ¿qué podemos contarle a la comunidad del trabajo en sí de la tesis? Porque yo le preguntaba a ella y a ti también, claro, y a la profesora, cómo estos trabajos de tesis con ciencia, etcétera, impactan concretamente después, en este caso, el mundo de la agronomía. ¿Podemos explicar eso un poco? Sí, bueno, hay dos preguntas ahí, digamos, en lo específico de la tesis y lo más genérico. Quizás partiendo por lo segundo, fíjate que nosotros tenemos la suerte de estudiantes ya de segundo año, me atrevería a decir yo, que nos ayudan en proyectos de investigación de distinta índole, más básica y aplicada, porque lo que tú comentabas es muy cierto, tenemos profesores, y me incluyo, que tenemos la suerte de tener proyectos andando, y los estudiantes, fíjate que quizás más de lo que nosotros pensábamos, quieren participar. Y eso es tremendamente bueno para nosotros porque eso los motiva, los engancha y les empieza a generar un vínculo que quizá ellos no ven inicialmente con la carrera y con las ganas de quedarse y sacar este proyecto y esta, que es muy difícil, por cierto, adelante. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto a lo que hizo la estudiante, fíjate que es muy bonito. Por cierto, yo no tuve nada que ver con ello, digamos. Participaron la profesora que tú mencionaste, también participó en aquello el profesor Julio Calasis, que es experto en papa, que es parte de nuestro cuerpo docente. Y lo que buscaba ese trabajo en particular es buscar un método que permitiera discriminar distintas variedades de papa. Fíjate, la papa tremendamente importante como cultivo en nuestra región y el país también, pero que tenga la capacidad de tener altos rendimientos, es decir, producir mucho, pero bajo condiciones de estrés hídrico. ¿Y ¿Ya? qué significa estrés hídrico? ¿El tema del agua? Efectivamente, significa periodo en el cual la planta no tiene el agua disponible en el suelo o desde otras fuentes que necesita en cierto periodo para poder alcanzar la productividad como debiera ser, o la productividad potencial, decimos nosotros. Entonces, piensa tú que hay un cultivo que se mantiene durante primavera, parte del verano, y en ese verano en la región no está lloviendo. Y Y a veces antiguamente lo hay hacía, sequía. efectivamente. Y por lo tanto hay un periodo en donde la demanda de agua del cultivo se mantiene, pero no llega a las precipitaciones y por lo tanto se genera este estrés hídrico. Y hay variedades, no solo de papas, sino que otros cultivos también que se ha visto que están más adaptados para resistir
estos periodos de sequía. Y a través de una herramienta de discriminación isotópica de carbono, que es básicamente lo que hicieron ellos con apoyo de la Universidad de Concepción, entiendo, permitía estudiar cómo la planta metabolizaba el carbono, que es un elemento fundamental que las plantas obtienen desde la atmósfera, para, en función de cómo ellos distribuían el uso de carbono 13 o carbono 12, poder decir si la planta o esa variedad en específico era más o menos resistente a los periodos de sequía. O sea, una investigación totalmente práctica, totalmente que contribuye, ¿cierto?, a este ámbito, a este rubro. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero no podemos dejar de solicitar, como siempre, que ahí está la cámara si quiere mandar un mensaje, qué significa esta carrera para la región, para el país, y una invitación, por qué una joven o un joven deberían ingresar a esta carrera de la Universidad de los Lagos. Sí, bueno, Marcelo, te agradezco el tiempo y la posibilidad también para mandar estos mensajes y para dar respuesta a las preguntas que me planteas también. Esta es una región, digamos, donde la producción agropecuaria es tremendamente relevante y yo creo que en eso el equipo directivo y la convicción del rector, digamos, en su momento también, quizás esta idea que quizás por lo que me contaron a mí muchos años venía incubándose y generar una carrera como esta, llegó y se ejecutó. Y entendiendo eso, es una carrera que creemos, y por lo que estamos viendo, dada la relación que hemos logrado incubar con el medio, va en muy buena dirección. Creemos que de partida nuestros ingresos en la carrera han sido muy importantes. El ingreso este nos dejó muy satisfechos, por cierto, también. Y es una carrera que, por razones naturales de la actividad que se desarrolla en esta región, tiene que seguir creciendo. Y por otro lado, la demanda por profesionales en estos nichos es un profesional preparado para las ciencias agrícolas, con un perfil sostenible y siempre con preocupación por el medio ambiente, está y va a seguir creciendo. Y creemos que ahí hemos logrado posicionarnos, digamos, y eso debiera ser algo que si yo fuera joven, digamos, hace muchos años atrás, lo tomaría en cuenta. Cuando nosotros estudiamos las ciencias agronómicas hace 20 años atrás, la parte medioambiental, fíjate que era algo dejado de la mano. Y de hecho los ingenieros agrónomos y agrónomas hemos dejado dejamos un nicho que no supimos ocupar por mucho tiempo. Y creo que hoy en día lo estamos volviendo a ocupar. Lo estamos volviendo a ocupar. Un ingeniero agrónomo que tenga la eficiencia productiva en mente, la economía circular, la reutilización de residuos, el manejo sostenible de suelo, para dar respuesta a las necesidades de cambio climático, por ejemplo, la alimentación de una población creciente. Y ahí el agrónomo tiene mucho que decir. Así que yo creo que esta carrera debiera mantenerse en crecimiento, debiéramos lograr posicionarnos, debiéramos seguir manteniendo más proyectos que alimenten nuestras aulas y con eso vamos a necesitar más profesionales que se interesen por estar con nosotros. Espero que sea así que por cierto dejo invitado a todos quienes tienen el bichito de estudiar una carrera que sea versátil, amplia y que dé respuesta a los desafíos de crecimiento del futuro. Las puertas abiertas para todos ellos, que nos elijan, que nos miren, que busquen información en la página web, que la tenemos bastante actualizada, diría yo, y quedan todos invitadas a sumarse a este proyecto que creo yo está creciendo. Así es, muy, muy bueno el mensaje. Agregar solamente que hemos sido testigos, ¿cierto?, cómo este futuro profesional, el estudiante, se vincula con los investigadores, con las investigadoras, y prácticamente desde el primer año empieza a sentir esta fascinación de la ciencia aplicada a un crecimiento total. Así que queremos agradecer entonces al director docente de la carrera de Agronomía de la Universidad de los Lagos, al profesor Mauricio Molina, ingeniero agrónomo, por estas noticias, por esta historia, por esta inspiración de esta carrera, que no es cualquier carrera, y que está acá en la Universidad de los Lagos, a incorporarse. Así que muchas gracias por estar en la entrevista de la semana. Gracias a ti, Marcelo. Un gusto. Igualmente. Y bueno, y a ustedes, a través, como siempre, del 107.5, nos escucha ahí en su radio Universidad de los Lagos y las pantallas de Ulagos TV. La entrevista de la semana, los grandes temas con los grandes protagonistas. Que esté muy bien. Chao, chao.